El frío atraviesa las piedras del Alcázar Real como una maldición antigua. Catalina de Aragón yace en su lecho, envuelta en mantas que no logran calentar su cuerpo marchito. Sus manos, otrora firmes para sostener el cetro de Toledo, tiemblan, ahora como hojas secas al viento de octubre. Los corredores del palacio guardan un silencio sepulcral. Los criados caminan en puntas de pie, susurrando oraciones entre dientes. Las antorchas parpadean sin razón aparente, proyectando sombras danzantes sobre los tapices que una vez mostraron la gloria de Castilla. Ahora solo reflejan la decadencia de una reina que se desvanece día tras día. El medallón ancestral cuelga pesado sobre su pecho. El oro, antes brillante como el sol de Andalucía, se ha tornado opaco y gélido. Catalina lo toca con dedos, temblorosos. La reliquia familiar se ha convertido en su prisión, un grillete invisible que la ata a un destino que no comprende. El metal quema su piel, pero no puede quitárselo. Algo dentro de ella se lo impide. Los espejos de la alcoba real reflejan una imagen distorsionada. No es solo su cuerpo el que se desmorona. Su rostro, marcado por ojeras profundas, muestra los ojos vidriosos de quien contempla realidades que otros no pueden ver. Los físicos de la corte han fracasado. Sus remedios son inútiles contra un mal que trasciende la carne y los huesos. Las tapizarías de su habitación han cambiado. Donde antes se mostraban escenas de caza y victoria, ahora aparecen figuras enlutadas, mujeres arrodilladas ante multitudes que lloran. Catalina las observa durante horas, reconociendo rostros familiares en esas imágenes que no deberían existir. Son las otras Catalinas, las que vinieron antes, las que sufrieron el mismo destino. La soledad la consume. Don Rodrigo evita sus aposentos desde hace semanas. Los consejeros susurran en los pasillos sobre la locura de la reina. La corte la ha abandonado, temerosa de contagiarse de su mal inexplicable. Solo quedan las sombras, que bailan a su alrededor, como cortesanas espectrales, recordándole que ya no gobierna Toledo, sino que Toledo la gobierna a ella. El agua bendita se oscurece cuando ella se acerca. Las velas de la capilla real se apagan sin viento que las perturbe. Los vitrales de la catedral han perdido su color, como si la luz divina hubiera huido de la presencia de Catalina. El pueblo murmura sobre maldiciones y herejías. Su nombre, una vez pronunciado con respeto, ahora se susurra con temor. Por las noches escucha voces. No son de los vivos, sino ecos de mujeres que llevaron su mismo nombre, su mismo destino. Le hablan en idiomas que no conoce, pero comprende cada palabra. Le cuentan secretos de siglos pasados, de pactos sellados con sangre real, de medallones que atan almas a través del tiempo. La historia se repite, y ella es solo el último eslabón de una cadena maldita. Los criados encuentran páginas escritas en su puño y letra, describiendo lugares que nunca visitó, ceremonias que nunca presenció. Su propia mano la traiciona, escribiendo memorias que no son suyas. El diario real se llena de confesiones de otras vidas, otros reinados, otras caídas. Catalina lee estas páginas como quien lee su propia sentencia de muerte. El relicario apareció bajo su almohada una mañana. Nadie sabe cómo llegó allí. Contiene el retrato de una mujer idéntica a ella, vestida de luto, con el mismo medallón que ahora la consume. Los ojos de la imagen la siguen por la habitación, acusadores, como si le reprocharan haber aceptado un destino que pudo evitar. La reina de Toledo se desmorona en vida. Su cuerpo se enfría mientras su alma se fragmenta entre presente y pasado. Los médicos hablan de melancolía, los sacerdotes de penitencia, pero nadie se atreve a pronunciar la verdad. Catalina de Aragón ya no pertenece al mundo de los vivos, pero tampoco puede unirse al de los muertos. ¿Cómo llegó hasta aquí la mujer que una vez fue la esperanza de Castilla? ¿Qué fuerzas ancestrales la arrastraron desde el trono dorado hasta esta cama fría donde agoniza sin morir? Se esta história te interessou, não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar like. Desde qual cidade você está nos assistindo? Seguimos. El año 1501 marca el destino de España.
Los reyes católicos han unificado los reinos, pero Toledo permanece como una corona aparte, gobernada por linajes antiguos que reclaman derechos anteriores a la Reconquista. En este tablero de poder nace Catalina de Aragón, hija de nobles toledanos, cuya sangre porta secretos que ni ella misma comprende. La España del siglo XVI hierve en tensiones. Al norte, las guerras contra Francia devastan las fronteras. Al sur, los moriscos conspiran en silencio. La Inquisición extiende sus tentáculos por cada villa y cada hogar. En medio de este caos, Toledo se erige como bastión de la vieja nobleza castellana, reacia a doblegarse ante los nuevos señores de Madrid. Catalina crece entre los muros del Alcázar Real, educada por maestros que le enseñan latín, teología y las artes del gobierno. Desde niña muestra una inteligencia aguda que impresiona a embajadores y prelados. Su belleza es notable, pero es su mente la que conquista corazones y voluntades. A los 15 años, ya domina las intrigas cortesanas, mejor que nobles con décadas de experiencia. El medallón llega a sus manos en su 16º cumpleaños. Su abuela materna, doña Isabel de Toledo, se lo entrega con una sonrisa extraña. Es el símbolo de nuestro linaje, le dice. Todas las mujeres de nuestra familia lo han portado. Te protegerá y te dará poder. Catalina lo acepta sin sospechar que acaba de sellar su destino. Los primeros signos de su don aparecen durante una audiencia real. Un embajador francés intenta engañar sobre las intenciones de su rey. Catalina, presente solo como observadora, de repente habla con una voz que no es completamente suya. Revela secretos que nadie en España debería conocer. El embajador palidece y confiesa la verdad. La corte queda impresionada por la sagacidad de la joven. Su padre, don Fernando de Toledo, comprende que su hija posee un talento extraordinario para los asuntos de Estado. Comienza a incluirla en reuniones secretas con espías y comerciantes. Catalina demuestra una capacidad sobrenatural para leer las intenciones de los hombres. Sus consejos se vuelven indispensables. Su influencia crece como la hiedra sobre los muros del poder. La muerte del último rey de Toledo llega de forma inesperada. Una fiebre misteriosa lo consume en 3 días. No tiene herederos varones. Según las leyes ancestrales de la ciudad, el trono puede pasar a una mujer de sangre real si demuestra ser digna ante el Consejo de Nobles. Catalina, a los 18 años, reclama su derecho hereditario. La prueba de dignidad consiste en gobernar Toledo durante un mes sin la ayuda de consejeros masculinos. Es una tradición diseñada para fallar, para demostrar la incapacidad femenina ante el poder. Pero Catalina no es una mujer común. Durante esos 30 días, resuelve disputas comerciales que llevaban años sin solución. Desenmascara una conspiración morisca que planeaba envenenar los pozos de la ciudad. Negocia un tratado comercial con Génova que llena las arcas toledanas. El medallón parece brillar más intensamente cada día. Catalina siente que le susurra secretos al oído. Le revela información que no debería conocer. Los nombres de traidores, las ubicaciones de tesoros ocultos, los planes de enemigos distantes. No cuestiona estos conocimientos, los acepta como dones divinos, como señales de que está destinada a gobernar. Su matrimonio con don Rodrigo de Castilla se arregla estratégicamente. Él aporta soldados y alianzas militares. Ella aporta Toledo y sus riquezas. Es una unión política perfecta, pero también hay amor genuino entre ambos. Rodrigo queda fascinado por la inteligencia de Catalina y ella encuentra en él un compañero que no teme su poder creciente. La coronación se celebra en la Catedral de Toledo un día de octubre, cuando las hojas doradas cubren las calles como alfombra real. Los nobles, que inicialmente dudaron de una reina mujer, ahora se inclinan ante Catalina con respeto genuino. El pueblo la aclama. Las campanas repican durante horas. El medallón, colgado sobre su pecho, refleja la luz de los vitrales como si fuera un segundo sol. Esa noche, en la privacidad de sus aposentos, Catalina examina su reflejo en el espejo dorado. Por un momento, cree ver a otra mujer tras ella, una figura difusa vestida de negro. Pero cuando se gira, no hay nadie.
Sonríe, atribuyendo la visión a la emoción del día. No sabe que acaba de ver a la primera de las reinas que compartirán su destino. Los primeros meses de reinado traen solo éxitos. Toledo prospera bajo su gobierno. Los comerciantes elogian sus políticas. Los soldados respetan sus decisiones estratégicas. Los sacerdotes bendicen su devoción religiosa. Catalina de Aragón se ha convertido en la soberana más poderosa de España después de los propios reyes católicos. El poder sabe dulce cuando se prueba por primera vez. Catalina gobierna con mano firme pero justa. Sus súbditos la aman, sus enemigos la respetan, sus aliados la temen sanamente. Ha logrado lo imposible, ser una mujer en el poder y mantenerlo sin cuestionamientos. Toledo brilla como una joya en manos la corona de Castilla, y ella es su artífice indiscutible. La primavera de 1503 trae consigo el primer gran desafío al reinado de Catalina. Los señores de Cuenca se niegan a reconocer su autoridad, alegando que una mujer no puede gobernar territorios que históricamente pertenecieron a guerreros. Forman una alianza con nobles descontentos de Guadalajara y Segovia. La rebelión amenaza con extenderse como pólvora por toda Castilla. Catalina no duda. Convoca a don Rodrigo y ordena la movilización de las tropas toledanas. Es la primera vez que una reina de Toledo lidera personalmente una campaña militar. Los veteranos soldados miran con escepticismo a la joven soberana montada en su corcel blanco, el medallón brillando sobre su armadura plateada. Pronto descubrirán que subestimaron gravemente a su señora. La estrategia de Catalina es brutal y eficaz. En lugar de asediar las fortalezas rebeldes, corta sus líneas de suministro. Sus espías, coordinados con precisión sobrenatural, sabotean graneros y envenenan pozos. Los ejércitos enemigos comienzan a desmoronarse por hambre antes de que se libre una sola batalla campal. El medallón parece susurrarle tácticas que ningún general vivo conoce. La batalla de los campos de Cuenca se convierte en leyenda. Catalina divide su ejército en 3 columnas que atacan simultáneamente desde direcciones imposibles. Es como si conociera cada movimiento enemigo antes de que ocurra. Los rebeldes, superados en número y estrategia, se rinden después de 6 horas de combate. La victoria es aplastante, pero el precio será más alto de lo que Catalina imagina. Los prisioneros nobles son llevados a Toledo para juicio público. Catalina preside el tribunal con rostro impasible. Su sentencia es implacable: confiscación total de bienes, destierro perpetuo para los cabecillas, ejecución para quienes derramaron sangre toledana. Las cabezas de 5 condes ruedan en la Plaza Mayor. El pueblo aplaude, pero algunos nobles murmuran sobre la crueldad excesiva de su reina. Don García de Mendoza, primo hermano de Catalina y uno de sus consejeros más cercanos, se atreve a cuestionar la severidad de los castigos. Prima, la clemencia también es virtud real, le advierte en privado. Catalina lo mira con ojos que parecen contener siglos de sabiduría. La clemencia se confunde con debilidad, García. Una reina no puede permitirse tal lujo. Es la primera. Grieta en su círculo íntimo. La conquista de Cuenca expande los dominios de Toledo hasta el corazón de Castilla. Catalina reorganiza los territorios conquistados con eficiencia militar. Nombra gobernadores leales, establece guarniciones permanentes, impone tributos que duplican los ingresos reales. Su poder crece, pero también crece el número de enemigos que susurran su nombre con odio. El cardenal Cisneros, regente de Castilla en ausencia de los reyes, solicita una audiencia privada con Catalina. El encuentro se produce en el monasterio de San Juan de los Reyes. Cisneros, hombre de inmensa influencia política y religiosa, estudia a la joven reina con ojos penetrantes. «Vuestra Majestad gobierna con mano firme», dice. Quizás demasiado firme para algunos gustos. La conversación se convierte en un duelo dialéctico. Cisneros insinúa que ciertos sectores de la nobleza castellana consideran excesivo el poder acumulado por Toledo. Catalina responde que su reino solo busca la estabilidad de España, pero ambos comprenden el mensaje subyacente. La corona está
preocupada por el crecimiento de un poder regional que podría desafiar la autoridad central. Las tensiones se agudizan cuando llegamos noticias de Francia. Luis XII está formando una nueva coalición contra España. Necesita aliados internos que debiliten la retaguardia española. Sus espías comienzan a circular por Castilla, ofreciendo oro y promesas a nobles descontentos. El nombre de Toledo aparece en varias cartas interceptadas como posible objetivo de seducción francesa. Don Rodrigo regresa de una expedición contra bandoleros en la Sierra de Gredos con noticias inquietantes. Ha capturado emisarios franceses que portaban cartas dirigidas a los enemigos internos de la tiranía toledana. Una de esas cartas está dirigida específicamente a don García de Mendoza. Catalina siente que el suelo se tambalea bajo sus pies. Su primo, su consejero de confianza, está conspirando contra ella. El enfrentamiento con García se produce en el Salón del Trono, ante la corte reunida. Catalina presenta las pruebas de traición con voz serena, pero sus ojos brillan con furia, contenida. García no niega los cargos, sino que los justifica. Tú ya no eres la prima que conocí, Catalina. Ese medallón te ha cambiado. Gobiernas con crueldad, tomas decisiones que ningún mortal debería conocer. ¿Qué fuerzas te susurran al oído? Las palabras de García resuenan en el salón como campanas de muerte. Por primera vez, alguien ha cuestionado públicamente el origen del conocimiento sobrenatural de Catalina. Los nobles intercambian miradas nerviosas. La reina comprende que no puede permitir que esas dudas se extiendan. Su respuesta es fulminante. García es arrestado inmediatamente, acusado de alta traición y conspiración con enemigos extranjeros. El juicio de don García de Mendoza marca un punto de no retorno. Catalina preside personalmente el proceso, exhibiendo las cartas francesas, presentando testigos, demoliendo cada argumento defensivo. Pero cuando García es condenado a muerte, su última declaración hiela la sangre de todos los presentes. El medallón que portas no es una bendición, prima, es una maldición. Pregunta a tu abuela qué precio pagó por llevarlo. Pregúntale qué les pasó a las otras Catalinas. La ejecución se realiza al amanecer, en la privacidad del patio de armas. Solo asisten Catalina, don Rodrigo y el verdugo. García mantiene la dignidad hasta el final, pero sus ojos buscan los de su prima con una mezcla de tristeza y advertencia. Sus últimas palabras se pierden en el viento. Las voces que escuchas no son de santos, Catalina, son de las que vinieron antes que tú. Esa noche, Catalina se encierra en sus aposentos. Por primera vez desde la coronación, el medallón le quema la piel. Los espejos de su habitación reflejan sombras que no deberían estar allí. Escucha susurros en idiomas antiguos, voces femeninas que parecen llorar su nombre. Pero es demasiado tarde para retroceder. El poder es una droga que no admite abstinencia. La guerra con Francia está por comenzar. Los enemigos internos han sido identificados y eliminados. Toledo controla más territorio que nunca antes en su historia. Catalina de Aragón se ha consolidado como la reina más poderosa de España. Pero en el fondo de su alma, las palabras de García resuenan como una profecía siniestra. ¿Qué precio exacto está pagando por su poder? ¿Y cuánto tiempo le queda antes de que la cuenta sea cobrada en su totalidad? Los años 1504 y 1505 marcan el apogeo del poder de Catalina de Aragón. Toledo controla desde Cuenca hasta las fronteras de Portugal. Sus arcas rebosan de oro extraído de minas recién conquistadas. Sus ejércitos son temidos desde Salamanca hasta Valencia. Pero el poder absoluto comienza a revelar sus contradicciones más peligrosas, y la reina que una vez fue alabada por su justicia, ahora gobierna a través del miedo. La corte toledana se ha vuelto un laberinto de espías y aduladores. Catalina ya no confía en nadie completamente, ni siquiera en don Rodrigo. Las ejecuciones de nobles desleales se han vuelto tan frecuentes que el verdugo real tiene trabajo asegurado cada semana. El medallón, ahora permanentemente frío contra su pecho, le susurra nombres de traidores con precisión inquietante. Pero, ¿son realmente traidores?
o simplemente voces del pasado, proyectando paranoia sobre el presente. La guerra con Francia estalla oficialmente cuando Luis XII invade Navarra. Catalina moviliza sus tropas en apoyo a los reyes católicos, pero exige a cambio el reconocimiento formal de Toledo como reino independiente dentro de la corona española. Es una jugada audaz que irrita profundamente a Fernando de Aragón. Las cartas entre Toledo y la corte real se vuelven cada vez más tensas. Catalina está jugando un juego peligroso contra sus propios señores. Don Rodrigo regresa de la campaña navarra con cicatrices nuevas y preocupaciones más profundas. Su esposa ya no es la mujer que conoció. Catalina pasa horas hablando sola, en sus aposentos, conversando con voces que él no puede escuchar. Cuando la confronta, ella responde con una sonrisa helada. Hablo con mis consejeras, Rodrigo, mujeres que gobernaron antes que yo. Sus consejos son invaluables. El general comprende que está perdiendo a su esposa ante fuerzas que no puede combatir. Los problemas internos se multiplican. Los moriscos de Toledo, otrora pacíficos bajo el gobierno de Catalina, comienzan a organizarse en secreto. Han notado los cambios en su reina, su creciente paranoia, sus decisiones cada vez más erráticas. Un grupo de comerciantes musulmanes es arrestado bajo acusaciones de conspiración. Bajo tortura, confiesan planes inexistentes. Sus ejecuciones públicas encienden la primera chispa de rebelión religiosa en décadas. La nobleza menor también muestra signos de descontento. Los nuevos impuestos de guerra han esquilmado sus patrimonios. Las confiscaciones de tierras a traidores benefician solo a los favoritos de Catalina. Don Fernando de Saavedra, conde de Orgaz y veterano de las guerras granadinas, lidera una delegación que solicita audiencia para exponer sus quejas. Catalina lo recibe en el salón del trono, pero sus respuestas son evasivas, casi desconectadas de la realidad. Durante la audiencia, algo extraño sucede. Catalina comienza a responder preguntas que no le han hecho, citando eventos que ocurrieron décadas antes de su nacimiento. Habla de conspiraciones de nobles que murieron antes de que ella naciera. Menciona traiciones de reyes anteriores como si hubiera sido testigo personal. Los condes intercambian miradas alarmadas. Su reina está manifestando conocimientos que ningún mortal debería poseer. La relación con la Iglesia también se deteriora. Fray Alonso de la Cruz, confesor personal de Catalina, se atreve a cuestionar la naturaleza de sus revelaciones divinas. Durante una confesión privada, pregunta directamente sobre el medallón y las voces que escucha. Catalina reacciona con furia incontrolable. ¿Cuestionas los dones que Dios me ha otorgado, fraile? ¿Acaso no ves que Toledo prospera bajo mi gobierno guiado? La sesión termina abruptamente. Fray Alonso sale de los aposentos reales profundamente perturbado. Las manifestaciones sobrenaturales se intensifican. Los criados reportan que las antorchas del palacio se encienden solas por las noches. Los tapices muestran imágenes que cambian según la luz. Reinas llorando, multitudes en revuelta, coronas rotas. El agua bendita de la capilla real se oscurece cada vez que Catalina se aproxima. Los caballos de los establos se agitan sin causa aparente cuando ella pasa cerca. El palacio mismo parece rechazar su presencia. Don Rodrigo descubre el diario secreto de Catalina. Las páginas contienen dos tipos de letra claramente diferenciadas. Una es la suya conocida, pero la otra pertenece a manos que escribieron siglos atrás. Los textos hablan de ceremonias nocturnas, de pactos sellados en sangre, de medallones que atan almas a través del tiempo. Una entrada particularmente perturbadora describe: la quinta Catalina cae. La sexta debe prepararse. El ciclo continúa. El poder exige su precio en generaciones. La confrontación matrimonial es inevitable. Rodrigo presenta el diario a su esposa durante una cena privada. Catalina lo lee con expresión impasible, como si estas revelaciones no la sorprendieran. Su respuesta hiela la sangre del general. No es mi letra, Rodrigo. Son ellas, las que vinieron antes. Me enseñan lo que debo saber. Me preparan para lo que viene.
¿No comprendes que soy parte de algo más grande que un simple reinado? El cardenal Cisneros solicita una segunda audiencia, esta vez acompañado por inquisidores y teólogos de Salamanca. La reunión se celebra en territorio neutral, el monasterio de El Escorial. Cisneros presenta evidencias de las anomalías que rodean el gobierno de Catalina, testimonios de criados sobre fenómenos inexplicables, informes de confesores sobre conocimientos sobrenaturales, documentos que sugieren comunicación con entidades no divinas. Catalina escucha las acusaciones con serenidad perturbadora. Su defensa es simple pero escalofriante. Todo lo que hago lo hago por la gloria de España y la grandeza de Toledo. Si mis métodos os resultan incomprensibles, quizás es porque vuestras mentes son demasiado pequeñas para abarcar la voluntad divina. Pero cuando Cisneros menciona el medallón directamente, sugiriendo un examen por parte de la Inquisición, algo cambia en el aire de la habitación. Las velas se apagan simultáneamente. Los vitrales del monasterio se oscurecen como si una nube hubiera tapado el sol, pero el cielo está despejado. Una voz que no es completamente la de Catalina resuena en la sala. Nadie tocará lo que es mío por derecho ancestral. Nadie interrumpirá lo que debe cumplirse. Los presentes sienten un frío sobrenatural que los paraliza. Cisneros comprende que enfrenta fuerzas que trascienden su autoridad terrenal. La reunión termina en empate tenso. La Inquisición no puede proceder contra una reina sin pruebas irrefutables de herejía. Catalina mantiene su poder, pero ahora sabe que está siendo vigilada por la máxima autoridad religiosa de España. El cerco se estrecha, los enemigos se multiplican, las alianzas se desmoronan, y en lo más profundo de su alma, comienza a comprender que el precio de su poder podría ser su propia humanidad. Esa noche, en la soledad de sus aposentos, Catalina contempla su reflejo en el espejo dorado. Por primera vez en años, ve claramente lo que se ha vuelto. Sus ojos han perdido toda calidez humana. Su piel ha adquirido una palidez cadavérica. Sus labios se mueven constantemente, susurrando palabras que no controla. El medallón brilla, con luz propia, pulsando como un corazón maligno sobre su pecho. Ha alcanzado el poder absoluto, pero ¿a qué costo? ¿Y cuánto tiempo le queda antes de que el peso de las generaciones pasadas la aplaste completamente? El año 1506 comienza con presagios funestos. Las cosechas de Toledo fallan por primera vez en una década. Los pozos se secan sin explicación. Los comerciantes reportan que las monedas acuñadas con la efigie de Catalina se oxidan prematuramente, como si el metal rechazara su imagen. El pueblo, otrora devoto de su reina, comienza a murmurar sobre maldiciones divinas y castigos celestiales. Catalina ya no gobierna, sino que reacciona a impulsos que no controla. Sus decisiones se vuelven erráticas y contradictorias. Un día, ordena la construcción de nuevas iglesias. Al siguiente, confisca bienes eclesiásticos. Perdona a un asesino confeso, pero ejecuta a un comerciante por evasión de impuestos menores. Los consejeros que quedan en la corte intercambian miradas de preocupación, pero ninguno se atreve a confrontar a una reina cuya ira puede significar muerte inmediata. El medallón ha cambiado físicamente. El oro se ha ennegrecido, adquiriendo un brillo metálico siniestro. Los grabados ancestrales que antes eran imperceptibles ahora se destacan como cicatrices en relieve. Catalina no puede quitárselo. Cada intento provoca dolores insoportables, como si miles de agujas atravesaran su pecho. El objeto se ha fusionado con su carne, convirtiéndose en parte de su anatomía maldita. Don Rodrigo toma la decisión más difícil de su vida. Durante una noche tormentosa, empaca sus pertenencias y abandona Toledo sin despedirse. Deja una carta sobre la almohada matrimonial. Ya no reconozco a la mujer con quien me casé. Las fuerzas que te poseen han matado a mi Catalina. No puedo seguir siendo cómplice de esta destrucción. Que Dios te perdone y te libere de las cadenas que has forjado. Su partida marca el fin oficial de su matrimonio y el último vínculo de Catalina con su humanidad pasada.
La noticia de la separación real se extiende por España como pólvora. Los enemigos de Catalina interpretan la huida de Rodrigo como confirmación de sus sospechas sobre la naturaleza diabólica de la reina. El cardenal Cisneros envía emisarios secretos a todos los obispados, preparando una investigación formal por herejía. Los reyes católicos desde Valladolid comienzan a considerar la intervención militar directa contra Toledo. Los moriscos se alzan en rebelión abierta. La chispa inicial es la ejecución de un imam acusado de brujería, pero las causas profundas son años de persecución creciente, impuestos confiscatorios. Los insurgentes toman los barrios bajos de Toledo, estableciendo barricadas en las calles estrechas. Sus gritos resuenan por toda la ciudad. Muerte a la reina maldita, libertad para Toledo. Por primera vez en su reinado, Catalina enfrenta una revuelta popular masiva. La represión es brutal y desorganizada. Catalina ordena el bombardeo de los barrios rebeldes sin discriminar entre combatientes y civiles. Las catapultas reales lanzan piedras incendiarias que destrozan casas enteras. Familias completas perecen bajo los escombros. El humo de los incendios oscurece el cielo toledano durante semanas. Cuando la revuelta es finalmente aplastada, más de 1000 civiles han muerto. La victoria es pírrica. Toledo ha perdido gran parte de su población productiva. Los nobles supervivientes de la corte comienzan a planear en secreto. Don Fernando de Saavedra, el conde de Orgaz, lidera una conspiración que incluye a 5 grandes casas castellanas. Su objetivo es simple: destronar a Catalina y entregar Toledo directamente a los reyes católicos. Los conspiradores cuentan con el apoyo tácito de la Iglesia y promesas de amnistía real. Las reuniones secretas se celebran en molinos abandonados, lejos de los espías de palacio que aún permanecen leales a la reina. Catalina descubre la conspiración a través de métodos sobrenaturales. Una noche, mientras camina sonámbula por los pasillos del palacio, se dirige directamente a la biblioteca y escribe una lista completa de nombres conspiradores. Su letra no es humana. Las palabras parecen grabadas con fuego en el pergamino. Al despertar encuentra la lista y comprende que ha sido traicionada por casi toda su nobleza. La paranoia se convierte en certeza. Está completamente sola contra el mundo. La respuesta de Catalina es desproporcionada y autodestructiva. Ordena el arresto simultáneo de todos los nobles sospechosos, incluidos algunos inocentes cuyos únicos crímenes fueron mantener silencio. Las mazmorras del Alcázar se llenan de prisioneros. Las torturas se prolongan durante días. Algunos confesan crímenes que no cometieron solo para escapar del dolor. Otros mueren sin revelar secretos que no poseen. Toledo se convierte en un reino del terror, dirigido por una reina que ya no distingue entre realidad y pesadilla. Los reyes católicos decretan oficialmente que Toledo está en estado de rebelión contra la corona. Fernando de Aragón moviliza un ejército de 10.000 hombres hacia la ciudad rebelde. El ultimátum es claro: Catalina debe abdicar y someterse a juicio eclesiástico, o Toledo será tomado por la fuerza. La reina recibe el mensaje con una sonrisa que hiela la sangre de los emisarios reales. Su respuesta es lacónica: Toledo no se rinde. Las voces me han prometido la victoria eterna. El asedio comenzará en primavera. Catalina ordena la fortificación, desesperada, de la ciudad, pero sus recursos están agotados. La población civil huye en masa hacia territorios seguros. Los soldados desertan durante la noche, llevándose armas y provisiones. Los graneros están vacíos después de las malas cosechas. Los pozos siguen secos, obligando a racionar el agua. Toledo se convierte en una fortaleza fantasma defendida por una reina loca y un puñado de fanáticos. Las manifestaciones sobrenaturales alcanzan su clímax. Los muros del palacio sangran literalmente. Gotas rojas brotan de las piedras sin explicación. Los retratos de reyes ancestrales lloran lágrimas negras que manchan los marcos dorados. Los espejos reflejan imágenes del pasado.
Coronaciones, ejecuciones, ceremonias oscuras que ocurrieron siglos antes. Catalina conversa abiertamente con las sombras, dando órdenes a consejeros invisibles, riéndose de chistes que nadie más comprende. Fray Alonso de la Cruz realiza un último intento de exorcismo. Durante una madrugada, cuando Catalina camina dormida por la capilla real, el fraile comienza los rituales de purificación. Rocía agua bendita, que se convierte en vapor al tocar a la reina. Recita oraciones latinas que resuenan como ecos distorsionados en las bóvedas. Pero cuando trata de arrancar el medallón del cuello de Catalina, una fuerza invisible lo arroja contra el altar, rompiéndole 3 costillas. El fraile huye del palacio esa misma noche, convencido de que enfrenta fuerzas demoníacas. La soledad absoluta finalmente quebranta la mente de Catalina. Sin consejeros, sin marido, sin súbditos leales, sin aliados. Pasa días enteros hablando con los tapices, preguntando a las otras Catalinas qué debe hacer. Las respuestas llegan en forma de susurros que solo ella puede escuchar, consejos de mujeres muertas que una vez enfrentaron el mismo destino. Pero estos consejos son contradictorios y crueles, empujándola hacia decisiones cada vez más autodestructivas. El último acto de desespero es la carta enviada a Luis XII de Francia. Catalina ofrece entregar Toledo a Francia a cambio de protección militar contra España. Es la traición suprema, el abandono final de todo lo que una vez defendió. Pero la carta es interceptada por espías reales, proporcionando a Fernando de Aragón la justificación legal perfecta para la intervención militar total. Catalina ha sellado su propia perdición con su última jugada desesperada. Las cornetas enemigas resuenan en las colinas que rodean Toledo. El ejército real establece su campamento a la vista de las murallas. Las banderas de Castilla flamean sobre miles de tiendas que se extienden hasta el horizonte. Dentro de la ciudad, Catalina contempla desde las almenas el despliegue de fuerza que viene a terminar con su reinado. Por primera vez en años, una sonrisa genuina cruza su rostro. No es felicidad, sino alivio. El fin está cerca, y con él quizás la liberación de las cadenas que ella misma forjó. ¿Qué quedará de la mujer que una vez fue la esperanza de Toledo? ¿Y qué fuerzas ancestrales esperarán libres para atormentar a la próxima portadora del medallón maldito? El asedio de Toledo dura exactamente 40 días, como si las fuerzas divinas hubieran decidido que ese número bíblico marcaría el fin del reinado maldito. Las catapultas reales bombardean las murallas sin descanso. Los arqueros disparan nubes de flechas incendiarias que convierten los techos de la ciudad en un infierno ardiente. Pero la resistencia es mínima. Catalina apenas cuenta con 200 soldados leales, la mayoría fanáticos convencidos de que sirven a una elegida divina. La reina pasa las noches en la torre más alta del alcázar, hablando con las estrellas como si fueran antiguas consejeras. Los centinelas la observan gesticular hacia el vacío, respondiendo a preguntas que nadie formula. Su cabello, otrora dorado como el trigo castellano, se ha vuelto blanco como la nieve. Su piel traslúcida deja entrever las venas oscurecidas, como si la sangre que corre por ellas fuera de otro mundo. El medallón ha crecido, extendiéndose como una telaraña metálica sobre su pecho. El primer muro cae al amanecer del día 35. Los soldados reales irrumpen por la brecha abierta por los arietes, pero encuentran calles vacías y casas abandonadas. Toledo se ha convertido en una ciudad fantasma, donde solo resuenan los ecos de pasos militares y el llanto del viento entre las ruinas. Los pocos defensores se rinden sin luchar, exhaustos por semanas de privaciones y aterrorizados por los fenómenos sobrenaturales que plagan el palacio. Fernando de Aragón establece su cuartel general en la Catedral de Toledo, lugar simbólico que marca la reconquista espiritual de la ciudad. El rey católico ha envejecido visiblemente durante la campaña. Las canas han invadido su barba y profundas arrugas surcan su rostro. Sabe que enfrenta algo más que una rebelión política. Los informes de sus espías describen manifestaciones diabólicas que desafían toda explicación racional. Por primera vez en su vida,
el pragmático Fernando considera que quizás existen fuerzas más allá de la comprensión humana. La captura de Catalina se produce sin violencia. Cuando los soldados reales llegan al salón del trono, la encuentran sentada en su silla de oro, inmóvil como una estatua. Viste un vestido negro que ningún testigo recuerda haberla visto usar antes. Sus ojos, fijos en un punto infinito, no registran la presencia de los intrusos. Solo cuando el capitán de la guardia pronuncia su nombre completo, reacciona, girando lentamente la cabeza con una sonrisa que hiela la sangre de los presentes. He estado esperándolos. Dice con una voz que contiene ecos de otras voces, como si múltiples mujeres hablaran a través de su garganta. Las anteriores me dijeron que llegarían hoy. Todo está cumplido según el plan. Los soldados, curtidos en 1000 batallas, retroceden involuntariamente. Ninguno se atreve a tocarla directamente. Utilizan cadenas bendecidas por los capellanes reales para escoltarla, pero las bendiciones parecen inútiles contra el aura helada que la rodea. El traslado a Valladolid se convierte en una procesión macabra. Catalina viaja en una carreta enrejada, pero los caballos se niegan a trotar. Avanzan paso a paso, como si llevaran un peso sobrenatural. Por donde pasa la comitiva, los pozos se secan, los cultivos se marchitan y los animales huyen despavoridos. Los campesinos se persignan y cierran puertas y ventanas hasta que el cortejo desaparece en el horizonte. Algunos juran haber visto sombras femeninas siguiendo la carreta, un séquito fantasmal de reinas muertas. La prisión de Valladolid es en realidad una torre del castillo real, especialmente adaptada para reclusos de alta alcurnia. Pero desde 1900, el momento en que Catalina cruza el umbral, la estructura parece rechazar su presencia. Las piedras destilan una humedad constante que empapa todo. Las antorchas se apagan sin explicación. Los guardias reportan susurros en idiomas desconocidos que emergen de las paredes. 3 carceleros solicitan traslado después de una sola semana de servicio. El juicio se convoca para el primer día de diciembre de 1506. La corte se reúne en el Gran Salón de Justicia de Valladolid, presidida por Fernando de Aragón en persona. Los jueces incluyen al cardenal Cisneros, representantes de la Inquisición, nobles de la más alta alcurnia y doctores en Derecho Canónico de Salamanca. Es el tribunal más augusto reunido en España desde los tiempos de la Reconquista. Pero todos comprenden que juzgan algo que trasciende las leyes terrenales. Los cargos formales son abrumadores: traición a la corona, herejía, brujería, asesinato de nobles, genocidio contra los moriscos, comunicación con fuerzas diabólicas y, el más grave de todos, intento de entregar territorio español a potencia extranjera. Cada acusación se sustenta con documentos, testimonios y evidencias físicas. Pero lo que realmente inquieta al tribunal son los testimonios sobre fenómenos sobrenaturales que ningún código legal contempla. Catalina escucha las acusaciones, sin mostrar emoción alguna. Cuando le otorgan el derecho a defenderse, su respuesta desconcierta a todos los presentes. No me defiendo ante vosotros, mortales efímeros. Mis acciones fueron dictadas por fuerzas que gobernaron España antes de que vuestros ancestros nacieran. Soy solo un instrumento de voluntades que trascienden vuestros pequeños juicios. Su voz resuena con autoridad sobrenatural que hace temblar los vitrales del salón. El momento más perturbador del juicio ocurre cuando el cardenal Cisneros presenta como evidencia el medallón maldito. Los soldados lo han retirado del cuello de Catalina utilizando tenazas bendecidas, pero el objeto se resiste a ser manipulado. Cuando Cisneros lo coloca sobre la mesa de evidencias, el medallón emite un zumbido grave que todos pueden escuchar. Los documentos del proceso se oscurecen, las plumas de los escribanos se secan y una sensación de frío sobrenatural invade el recinto. Ese medallón ha pasado de madre a hija durante generaciones, testifica doña Isabel de Toledo, la abuela de Catalina, traída como testigo clave. La anciana, de más de 80 años, habla con voz quebrada pero firme. Mi madre me advirtió y su madre a ella
que llegaría el día en que el precio sería cobrado. Cada Catalina que lo ha portado ha gobernado con sabiduría sobrenatural, pero todas han pagado con su alma. Mi nieta no es la primera ni será la última. La declaración de la abuela revela la verdad completa del linaje maldito. Durante siglos, las mujeres llamadas Catalina en la familia Toledo han sido recipientes de conocimientos ancestrales transmitidos a través del medallón. Cada una ha gobernado con poder absoluto, pero al precio de su humanidad. Son marionetas, de fuerzas que buscan perpetuar su influencia en el mundo terrenal. La Catalina actual no es más que la última de una larga serie de instrumentos sobrenaturales. El pueblo de Valladolid se agolpa en las plazas para conocer el veredicto. Las multitudes están divididas. Algunos la consideran una tirana merecedora, de muerte inmediata. Otros susurran que es víctima de fuerzas demoníacas que merecen piedad más que castigo. Los más supersticiosos temen que ejecutarla libere completamente a las entidades que la poseen, permitiéndoles buscar un nuevo huésped sin restricciones. La corte delibera durante 3 días. Las discusiones son intensas y atormentadas. ¿Cómo juzgar a alguien que claramente no actúa por voluntad propia? ¿Es Catalina culpable de crímenes cometidos bajo influencia sobrenatural? ¿Puede la justicia terrenal pronunciarse sobre asuntos que involucran fuerzas diabólicas? Los teólogos citan tratados sobre posesión demoníaca, pero ningún precedente legal contempla el caso de una reina poseída por espíritus ancestrales. El cardenal Cisneros propone una solución que satisface tanto la justicia como la prudencia. Teológica. Catalina será condenada a muerte por sus crímenes terrenales, pero la ejecución se pospondrá indefinidamente mientras se realizan exorcismos para liberar su alma. Si los rituales tienen éxito y recupera su humanidad, se conmutará la sentencia por reclusión perpetua en un convento. Si fracasan, será ejecutada como hereje impenitente. Pero cuando comunican la decisión, a Catalina su respuesta congela la sangre de todos los presentes. Ríe con una risa que contiene siglos de amargura y pronuncia palabras que resuenan como profecía maldita. No podéis matarme, porque ya estoy muerta hace generaciones. No podéis exorcizarme, porque soy parte de algo eterno. Solo podéis esperar que la próxima elegida sea más sabia o más cruel. Sus palabras flotan en el aire del tribunal como una sentencia pronunciada contra el futuro mismo de España. La sesión termina abruptamente cuando todos los candelabros del salón se apagan simultáneamente. En la oscuridad total resuenan los pasos de Catalina alejándose, aunque saben que permanece encadenada en su sitio. Cuando logran reencender las antorchas, la encuentran exactamente donde la dejaron, pero su sonrisa ha adquirido una cualidad que ningún mortal debería poseer. El juicio ha terminado, pero todos comprenden que la verdadera sentencia aún está por cumplirse. Los exorcismos comienzan en enero de 1507 bajo la dirección personal del cardenal Cisneros. Durante 6 meses, los más doctos teólogos de España intentan liberar el alma de Catalina de las garras sobrenaturales que la poseen. Los rituales se realizan en una cámara especial del convento de Santa Clara, bendecida con reliquias de todos los santos de Castilla. Pero cada sesión termina en fracaso. Las oraciones se distorsionan en los labios de los sacerdotes, el agua bendita hierve al tocar la piel de Catalina, y las cruces se ennegrecen hasta volverse irreconocibles. El final llega sin dramáticos rituales ni ceremonias públicas. Una mañana de julio, los guardias encuentran a Catalina inmóvil en su celda. No hay signos de violencia ni enfermedad. Simplemente ha dejado de existir, como si las fuerzas que la animaban hubieran decidido abandonar su recipiente mortal. Su rostro muestra una expresión de paz que no había tenido en años, pero sus ojos permanecen abiertos, fijos en un punto invisible que ningún vivo puede contemplar. El medallón ha desaparecido. Los guardias juran que estaba en su cuello la noche anterior, pero al momento de su muerte no queda rastro alguno del objeto maldito. Las cadenas que la sujetaban están intactas. La celda permanece sellada, pero la reliquia ancestral
se ha desvanecido como si nunca hubiera existido. Los inquisidores registran todo el convento sin encontrar ni siquiera fragmentos del metal ennegrecido. El instrumento de la maldición ha vuelto a las sombras, esperando su próxima portadora. Fernando de Aragón ordena que el cuerpo sea incinerado inmediatamente, sin funeral ni ceremonias. Las cenizas se esparcen en el río Duero durante una noche sin luna, lejos de cualquier lugar sagrado donde puedan ser veneradas o maldecidas. No se erige tumba ni monumento. No se permite luto público. El nombre de Catalina de Aragón debe ser borrado de la historia oficial de España, como si su reinado hubiera sido solo una pesadilla colectiva. Pero borrar su memoria resulta imposible. Los cronistas reales reciben órdenes de omitir toda referencia a los eventos de Toledo, pero las historias se extienden por transmisión oral. Los campesinos cuentan a sus hijos sobre la reina maldita que hablaba con muertos. Los comerciantes susurran en las posadas sobre medallones que otorgan poder sobrenatural. Los nobles murmuran en los salones sobre linajes marcados por fuerzas ancestrales que trascienden la muerte. Toledo tarda décadas en recuperarse de los estragos del reinado de Catalina. La población diezmada regresa lentamente a una ciudad que conserva cicatrices invisibles. Los pozos que se secaron durante su gobierno nunca vuelven a dar agua limpia. Las cosechas crecen raquíticas en tierras que alguna vez fueron fértiles. El Alcázar Real permanece cerrado. Ningún noble se atreve a habitarlo después de los testimonios sobre fenómenos sobrenaturales que persisten años después de su muerte. La familia Toledo se extingue en la siguiente generación. Don Fernando de Toledo, padre de Catalina, muere de melancolía 3 meses después que su hija. Los parientes varones perecen en guerras o accidentes extraños. Las mujeres de la estirpe se niegan a tener descendencia, aterrorizadas por la posibilidad de transmitir la maldición ancestral. El apellido Toledo desaparece de la nobleza española como si hubiera sido maldecido por fuerzas superiores. Las reformas administrativas implementadas por Catalina durante su reinado demuestran tener consecuencias duraderas e imprevistas. Su sistema de impuestos territoriales es adoptado por toda Castilla. Sus métodos de organización militar influyen en las campañas imperiales de Carlos V. Sus técnicas de espionaje se convierten en modelo para los servicios de inteligencia españoles. Irónicamente, los instrumentos de poder forjados por una reina maldita se vuelven pilares del imperio español. Carlos V, cuando asciende al trono, ordena una investigación secreta sobre los eventos de Toledo. Los documentos resultantes permanecen sellados en 1900 a los archivos vaticanos, clasificados como materias que trascienden la jurisdicción terrenal. El futuro emperador comprende que ciertos conocimientos son demasiado peligrosos para la humanidad común. La historia oficial será reescrita, pero la verdad quedará preservada para advertir a futuras generaciones sobre los peligros del poder absoluto. La Inquisición desarrolla protocolos específicos para identificar casos similares al de Catalina. Se establecen procedimientos para detectar objetos malditos, linajes marcados por fuerzas sobrenaturales y manifestaciones de conocimientos imposibles. Estos protocolos, conocidos como Procedimientos Toledo, se aplicarán durante siglos en toda la cristiandad. La tragedia de una reina se convierte en sabiduría institucional para proteger a la Iglesia de amenazas no terrenales. Don Rodrigo, de Castilla, el esposo que abandonó a Catalina, se retira a un monasterio en Galicia donde pasa sus últimos años escribiendo memorias que nunca serán publicadas. Sus escritos, conservados en los archivos monásticos, constituyen el único testimonio directo sobre la transformación sobrenatural de su esposa. Describe con detalle escalofriante cómo el amor de su vida se convirtió gradualmente en recipiente de fuerzas ancestrales, perdiendo su humanidad día tras día hasta volverse irreconocible. Los moriscos sobrevivientes de la represión de Catalina desarrollan leyendas propias sobre la reina maldita. En sus relatos, transmitidos en secreto durante generaciones,
Catalina aparece como instrumento de castigo divino contra la intolerancia cristiana. Paradójicamente, la misma mujer que los persiguió se convierte en símbolo de la justicia cósmica que eventualmente destruye a los tiranos. Sus historias sobreviven hasta la expulsión final de los moriscos en 1609. Los efectos del reinado de Catalina trascienden España. Los embajadores europeos que fueron testigos de los fenómenos sobrenaturales en Toledo transmiten informes que alteran las políticas de sus países hacia lo oculto. Francia establece oficinas secretas para investigar objetos y linajes malditos. Inglaterra desarrolla procedimientos para proteger a la realeza de influencias sobrenaturales. El caso Toledo se convierte en referencia internacional para gobiernos que enfrentan amenazas que trascienden lo político. Pero la ironía histórica más profunda se revela siglos después. Los métodos de gobierno de Catalina, despojados de sus elementos sobrenaturales, anticipan técnicas administrativas que no serán comunes hasta la era moderna. Su uso sistemático del espionaje, su control centralizado de la economía, su manipulación de la información pública y su eliminación metódica de la oposición política prefiguran los estados totalitarios del siglo XX. La reina maldita del siglo XVI diseñó sin saberlo el manual del poder absoluto moderno. El medallón maldito nunca reaparece en documentos históricos oficiales, pero las leyendas susurran que continúa buscando nuevas portadoras. Cada generación produce historias sobre mujeres que adquieren conocimientos imposibles, que gobiernan con sabiduría sobrenatural y que pagan precios terribles por poderes que no comprenden completamente. El ciclo descrito por Catalina parece repetirse en formas siempre nuevas, adaptándose a cada época, pero manteniendo su esencia maldita. ¿Qué queda finalmente de Catalina de Aragón? Queda la advertencia eterna sobre los peligros del poder sin límites. Queda la demostración de que el conocimiento absoluto corrompe más profundamente que la ignorancia. Queda la evidencia de que existen fuerzas en el universo que trascienden la comprensión humana y que utilizan a los mortales como instrumentos de propósitos inescrutables. Queda, sobre todo, la certeza de que el precio del poder verdadero siempre es el alma de quien lo ejerce. La mujer que una vez fue esperanza de Toledo se convirtió en su maldición. La reina que prometió grandeza eterna entregó destrucción temporal, pero en su caída legó a la humanidad una lección que resuena a través de los siglos. El poder absoluto no solo corrompe, sino que consume completamente a quien lo posee, dejando solo ecos espectrales de lo que alguna vez fue humano. Efraim, da história. E você, nobre espectador, que caminhou conosco pelos salões sombrios da história, o que leva consigo dessa jornada? Se esta narrativa te tocou, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem ama. História viva e intensa. E não perca o próximo episódio. Falaremos sobre os segredos ocultos da Inquisição Espanhola e os casos que nunca foram revelados ao público. Nos vemos lá.